Ahora vamos a iniciar desde lo que es las variables. Aquí tengo aquí ya los valores de los tipos de variables primitivas, que tenemos aquí el byte, el short, el int, long y todo lo demás. Aquí les estoy dejando también las capacidades que tienen, qué valores, cuál es el límite que pueden recibir en cada uno de esos tipos de variables. Aquí tenemos el byte, que es menos 128, y aquí ya si le ponemos menos 129 y automáticamente nos muestra que hay un error, porque no soporta ese tipo de variables. Y aquí arriba están las capacidades de cada uno, tanto del short, aquí está del int, que es 2 elevado a 31 y máximo 2 elevado a 31 menos 1. Eso es lo que está encontrando igual del int, es que pueden declarar variables en forma de hexadecimal de esta forma, utilizando el 0x por delante. De esta manera, el código ya interpreta que están dando valores por hexadecimal, pero el compilador lo toma como valores en decimales normales, pero ustedes lo pueden declarar como hexadecimal. Entonces aquí yo puse aquí la tabla por si alguien no recuerda cómo son hexadecimales. Van del 0 al 9, seguido de 6 letras. A, B, C, D, E y F, y continúa 10, 11. Y aquí están sus valores en lo que sería el, el sistema decimal. Entonces, si aquí declaramos una variable en hexadecimal que sea el número 10, aquí lo vamos a imprimir. Y aquí nos muestra en decimal, su equivalente en decimal. Aquí lo teníamos como 10 en hexadecimal, pero el código nos lo muestra en decimal. Esto ya en algún momento puede llegar a servir, entonces hay que tenerlo en cuenta igual esto. Para las variables long, aquí tenemos igual que son números súper grandes y que al final tienen que tener la letra L. Eso puede ser en minúscula o en mayúscula. Yo estaba viendo que es mejor ponerlo en mayúscula porque si lo ponemos en minúscula se confunde con un 1 y ahí podemos tener problemas al momento de estar revisando el código. Algo interesante que también he estado viendo de esto es estas, lo tenían como literales subrayados, que eso nos ayuda a poder separar el código, el número, para que sea un número más entendible, que podamos leerlo fácilmente. Entonces aquí lo separamos el número y el código lo reconoce como un número long, tranquilamente. Entonces aquí lo podemos imprimir. Y que al momento de imprimir nos imprime el número tal cual estaba, sin los guiones de abajo. Pero esto es más que todo para que nosotros podamos darnos cuenta de qué número estamos poniendo. Así para poder tener mejor una comprensión de cuántos dígitos estamos utilizando en este número. Lo mismo pasa para lo que es los float y los double, que igual podemos ir poniéndoles los guiones para ir separando por cierta cantidad de dígitos. Aquí están las restricciones también de estos guiones, que no podemos poner al inicio ni al final del número un guión, y que tampoco podemos utilizarlo al lado de un punto decimal. O sea, no podemos ponerlo en caso de que sean decimales, no podemos meterle aquí un Buenas guión. noches. Y aquí igual les he puesto, por si necesitan, lo que son los decimales. Los float están para 8 decimales y el último decimal, en caso de que sea un número alto, ese sí lo redondea, que estaba viendo que el double no redondea ese último decimal. Aquí tenemos los 8 dígitos y el noveno ya hace que redondee el último dígito. Entonces aquí lo tenemos como el de 3 lo pasa a 4. Pero esto no pasa con el double.
¿Ve? Aquí el 8 lo mantiene. Por más que el último haya sido un 9, no lo redondea al inmediato superior, lo deja tal cual. Entonces eso igual hay que tenerlo en cuenta. De ahí a las últimas variables que tenemos son los booleanos, que son verdadero o falso, y los caracteres, que pueden ser una letra, puede ser un número, puede ser un símbolo, cualquier carácter que solo ocupe un espacio. De ahí los strings, que son cadenas de caracteres. Aquí tenemos estas secuencias de escape, que con ese nombre lo pueden encontrar si quieren ver, si quieren buscar en internet. Esas son las que más creo que vamos a utilizar, el barra invertida T, que eso es para poner un tabulador en medio del mensaje. Entonces aquí nos muestra un tabulador. La N es para el salto de línea. Ya para poner lo que son las comillas, si quieren poner comillas dobles, tienen que utilizar igual el diagonal, comilla, diagonal, comilla. Y esto nos deja poner comillas en medio del mensaje, ya sea la comilla simple, la comilla doble, o para poner igual una barra invertida, igual tienen que poner primero la barra invertida y luego nuevamente otra barra invertida. Entonces ahí nos deja poner eso. Estos tres todavía no los he terminado de entender, entonces yo a la siguiente clase voy a ver para qué sirven esas otras tres secuencias, y eso ya les voy a explicar. Eso que hay que tener en cuenta, el tema de expresiones. Al igual que en la calculadora, tenemos que saber utilizar bien los que son los paréntesis, porque si no utilizamos los paréntesis adecuadamente, puede haber errores. Es la misma expresión, pero al utilizar paréntesis nos dan diferentes resultados. Entonces tienen que tomar en cuenta siempre los paréntesis, dónde inician y dónde terminan, o qué es lo que quieren calcular. Si quieren utilizarlo todo para un numerador, o si quieren hacer una fracción aparte, eso tienen que tener en cuenta siempre. Ahora aquí la declaración de variables, esto ya es algo que hemos visto, creo que en cualquier lenguaje se declara igual. El tipo de variable, tipo entero, el nombre, y le damos un valor. Ahora aquí para las variables tenemos lo que es el incremento o el decremento de la misma variable. Entonces en este caso, si ponen el nombre de la variable seguido de dos símbolos más, es para que aumente su valor en 1. Entonces teníamos variable que era igual a 1, con el incremento se vuelve 2. Y si queremos decrementar este valor, solo le ponemos menos menos. Ahora, en esto también hay esos tipos de formas de declarar lo que es el incremento o el decremento, que es poner o bien delante o al final de la variable. Y esto afecta al momento de hacer código. En este caso, si solamente utilizamos aquí un más variable, voy a mostrarles cómo funciona. En este caso nos va a dar el mismo resultado, que va a incrementar el valor en 1 y nos va a mostrar ese mensaje. Para este caso no afecta en nada, pero si queremos utilizar ya en otros lugares, por ejemplo aquí en una condicional, aquí nos puede afectar. Por aquí, a ver, primero tenemos que la variable tenemos declarada aquí como valor 1. Preguntamos, variable es igual a 1, en caso de que sea verdadero, nos muestra aquí que son iguales, en caso de que sea falso, no son iguales. Lo ejecutamos y nos da que son iguales, está bien. Ahora, si ponemos aquí el más, lo que va a hacer es también mostrarnos
el mensaje de que son iguales. Pero si nosotros imprimimos el valor de variable, vamos a ver que el valor incrementado a 2. ¿Y eso por qué es? Pues porque variable, en este tipo de estructuras, primero lo que hace es, la variable la compara con la condición que le hemos dado, y una vez comparada, comienza a ejecutar lo demás, y recién es cuando se incrementa el valor que tenemos aquí. Pero ahora en el caso de que pongamos el más por delante, pasa lo contrario. Primero se va a incrementar el valor de esa variable y recién la va a comparar. De aquí ya nos sale que no son iguales, porque primero incrementa el valor, cambia a 2 y recién compara. El 2 es igual a 1, no, entonces pasa a este lado. Eso nos va a servir en varios casos seguramente más adelante, cuando estemos ya haciendo más códigos. Y eso hay que tomarlo igual, tenerlo presente esto. Aquí está el ejemplo de cómo sería más sencillo, que tenemos una variable suma que sea igual a más variable 1. ¿Qué es lo que pasa? Pues eso es lo que tenemos aquí. Variable 1 es igual a variable 1 más 1, y recién es cuando suma adquiere el valor de variable 1. Y en caso de que pongamos variable 1 más, hace lo contrario. Primero suma adquiere el valor de variable 1, y recién es cuando variable 1 incrementa su valor en 1. Entonces esos dos casos hay que tenerlos presentes. Ahora, para el tema de las condiciones también tenemos otra opción para hacerlo de esta manera. En este caso, que no queramos que nuestra variable, que el valor de esta variable sea afectado. Tenemos aquí una condición que sea 2 igual a variable más 1. En este caso, variable tiene un valor de 1 y se le suma 1, entonces es 2. 2 es igual a 2, entonces sí nos da el valor. Pero el valor que tenía variable no es afectado en este caso, entonces aquí no perdemos ese valor. Aquí operadores aritméticos, son los operadores aritméticos básicos, suma, resta, multiplicación, división, módulo. Ese del módulo es el que puede ser el que no conozcan algunos, que es el residuo de una división. Entonces, si dividimos 5 entre 3, la división nos da 1, y lo que resta es el 2. Ese residuo de la división es lo que retorna lo que el módulo nos retorna. Entonces, eso es lo único diferente que tendrían que ver. Después suma, resta, multiplicación, división es igual que en cualquier otro lado. Ahora aquí los operadores operadores lógicos serían estos, que es la igualdad, diferente, mayor, menor, menor, igual. Que estos ya son para las estructuras de condiciones. Entonces, en caso de que queramos buscar algún número que sea mayor, x es 11, 11 es mayor que 1, sí cumple. En caso de que quieran que sea menor, pues solo cambian ese valor. Ahora, operadores de condicional, tenemos el AND y el OR, que son los más que utilizamos, que es para poner dos condiciones o más dentro de la misma estructura de condicional, que pone esa condición. Que x sea mayor a 1 y que sea diferente de 8. ¿Qué es aquí? X pregunta primero, 11 es mayor a 1, sí, cumple. Y aquí pregunta lo mismo, X es diferente de 8, sí, cumple. Entonces, como cumplen las condiciones, nos muestra este mensaje. Y ahora en el caso de que pongamos un 8, pues no va a cumplir. ¿Por qué? Cumple la primera parte de esa condición, pero la segunda ya no cumple, porque 8 no es diferente de 8, entonces no cumple. Pero en caso de que pongamos la condicional OR, aquí solo tiene que cumplir una de las dos condiciones para que sea verdadero. ¿Es mayor? ¿8 es mayor que 1? Sí.
8 es diferente de 8, no cumple esa condición, pero la primera sí la cumple. Entonces nos va a mostrar el mensaje de que sí cumple. Y aquí podemos ir añadiendo incluso más operadores lógicos. Vamos a poner que x sea menor o igual que 10. Y es igual con tal de que solo cumpla una condición, ya va a entrar dentro de la opción del verdadero. Y ahora por último de estos operadores, lo que tenemos es este operador ternario, que ese nos sirve para asignar valores, pero podemos hacer una pregunta al inicio. Entonces aquí está el ejemplo, que tenemos un valor entero b1 que es igual a 5, b2 es igual a 4 y declaramos una variable entero que es mayor. En mayor podemos preguntar, b1 es mayor que b2, entonces si la condición es verdadera, aquí asignamos lo que está en esa posición es verdadero y lo que está en esta segunda posición es falso. Entonces si la condición es verdadera, mayor va a adoptar el valor b1 y en caso de que sea falso va a adoptar el valor de b2. Entonces aquí ejecutamos y nos muestra 5. Entonces 5 es mayor que 4, sí, entonces 5 adopta este valor. Y podemos hacer lo mismo con cadenas de caracteres. Declaramos la cadena cat, que va a ser igual. Preguntamos si b1 es igual a b2. Si es verdadero, este valor se le va a asignar a nuestra cadena. Y en caso de que sea falso, este valor se le va a asignar a la cadena. Entonces preguntamos, ¿5 es igual a 4? No, entonces aquí nos muestra el valor de falso. Entonces aquí si pudiéramos el valor de 4, ambos son iguales, y por verdadero nos muestra este mensaje. Ya, eso para string tenemos el escáner, que eso nos permite introducir datos por teclado. Entonces aquí mediante la consola podemos dar un valor. Primero declaramos el escáner, esa es la forma de declararlo, importamos la librería de escáner y para poder leer por teclado utilizamos esto, el cs.nextLine, y el valor que introduzcamos por teclado se va a almacenar dentro de esa variable cadena. Entonces ejecutamos el código y aquí en la consola es donde podemos poner el mensaje. Entonces aquí nos muestra el mensaje. Ya. Ahora tenemos más funciones de lo que es la cadena. Lo que podemos hacer es declarar también, introducir, asignar un valor a nuestra variable cadena y aquí podemos leerlo por cada uno de sus caracteres. Tenemos aquí la función que es charat en la posición i. Este es un bucle que ya todos lo deben conocer, que va de 0 hasta el tamaño de la cadena. Entonces va viendo posición por posición de nuestra cadena y va a imprimir uno por uno las letras que contenga esta cadena. Entonces aquí tenemos grupo ICP-ACM, que es la cadena entera, y aquí nos va imprimiendo uno por uno los caracteres. Los espacios igual los toma como caracteres, por si acaso. Entonces nos imprime uno por uno. Aquí tenemos algunos, cómo identificar caracteres dentro de las cadenas. Aquí declaramos primero esos dos strings. Pero vamos a solo el primero. Tenemos el string cadena, que es entrenamientos 2020. Ahora aquí van las funciones que de cadena.charat, aquí vamos a sacar el carácter que está en la posición 8. Contamos de izquierda a derecha empezando por 0. Es la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Nos tendría que mostrar la letra I. En este caso nos muestra
solo la letra I. La siguiente función, que es el index of, lo que hace es buscar el carácter que nosotros declaremos y nos va a dar la posición en la que se encuentra este carácter. Entonces aquí nos da la posición que está en la posición 0, porque es el primer carácter de esa cadena. Aquí podemos cambiarlo por el 2. Nos va a dar que está en la posición 15. Eso nos va a mostrar el primer carácter que encuentre. No nos va a dar las posiciones de todos los caracteres que coincidan. Luego está el last index, que lo que hace, al contrario del anterior, nos va a dar la posición del último lugar en donde se encuentra este carácter. Entonces aquí tenemos una E minúscula, que aquí voy a comparar. Tenemos aquí una E, y aquí tenemos la segunda E. Entonces esta posición es la que nos va a entregar. Aquí tenemos que está en la posición 9. Y aquí para lo que son las subcadenas, substring, podemos declararlo de esta forma, poniendo la posición en donde va a iniciar la subcadena. Podemos declarar también en dónde va a terminar, pero si no declaramos, si solo declaramos un número, una posición, lo que va a hacer el código es asumir que vamos a tomar la cadena desde la posición declarada y todo lo que esté delante de esa posición hasta el final. Entonces no tenemos que declararlo. Si queremos todo el resto de la cadena, no tenemos que declarar cuando acaba. Simplemente el código va a tomar todo el resto de cadena. Aquí está lo que les decía de las subcadenas. Aquí tenemos una cadena que es Universidad Privada Domingo Sabio. Sacamos una subcadena que empiece en la posición 12. Y esta es la subcadena que empieza en la posición 12. Toma desde la posición 12 todo lo que queda de la cadena. Entonces nos va a imprimir Privada Domingo Sabio. Y para tener una subcadena ya limitada, nosotros declaramos el índice en donde empieza la subcadena y en donde va a terminar. Entonces aquí ponemos que va a ser de la posición 20 a la posición 27, que serían solamente estas posiciones. Entonces aquí empieza y aquí termina nuestra subcadena que estamos extrayendo. Ya, para esto vamos a ver que aquí tenemos una cadena donde he declarado espacios en blanco al inicio y al final del código. Bueno, aquí nos ve, aquí igual nos imprime de tal forma que tenemos espacios en blanco. Aquí con esto también vamos a ver el tamaño de la cadena, que son 26 espacios, que los cuentan, tomando en cuenta los espacios en blanco también. Entonces, con eso más, sumados, dan 36 caracteres que tiene la cadena. Para eliminar los espacios que hay solamente al inicio y al final de esa cadena, utilizamos esta propiedad, que es el punto trim, y esto automáticamente nos elimina los espacios de la cadena, pero solo los que están al inicio y al final. El que está en medio no lo toca, ¿no? Entonces ha pasado de tener 26 caracteres a tener solo 22, eliminando los espacios que sobraban. Ahora también tenemos las opciones para poder reemplazar ciertos caracteres o ciertas cadenas que están dentro de la cadena principal. Aquí tenemos una cadena donde yo he puesto este mensaje aquí. Y aquí la palabra que más he repetido ha sido media. Aquí con esa función podemos reemplazar cualquier cadena. Podemos reemplazar caracteres
directamente, o igual podemos reemplazar toda una cadena de una serie de caracteres que nosotros decidamos. Aquí lo reemplazamos y aquí esta es la cadena original y esa sería utilizando el replace all, que va a reemplazar todas las veces que encuentra esta palabra día. Lo va a cambiar por mayúsculas. Por eso podemos cambiarlo por, no sé, noche. Y todos los lugares donde coincidan van a ser cambiados por esa nueva palabra que nosotros pongamos. También tenemos lo que es el replace first, que esto solo va a reemplazar la primera vez que encuentre que coincida esta cadena dentro de la cadena principal. Entonces, en este caso tenemos media y aquí está la primera vez que está media. Esa no la toma en cuenta por el tema de que aquí tiene una mayúscula al inicio y esa está con minúscula. Entonces, solo por esa letra ya no son iguales. Entonces, va a ignorar esto y va a buscar la siguiente media. Y esa la va a reemplazar por este valor de aquí que he puesto como Júpiter. Y aquí está, ¿ven? Nos reemplaza solamente esa palabra, la primera que he encontrado. Y aquí está otra media, pero esta no la reemplaza. Luego tenemos el replace, que es muy parecido al replace all. Lo que hace es igual a reemplazar todos los caracteres que coincidan con el valor que nosotros declaramos aquí y por cuál va a ser reemplazado. Entonces aquí tenemos que todas las A han sido reemplazadas por una X. Aquí también para poder concatenar nuestras cadenas tenemos la función, podemos hacerlo con un más, que sea cadena más cadena 2, que va a sumar esas dos cadenas y las va a unir en una sola línea. O también podemos utilizar otra función que es el concat, que sería cadena 1.concat cadena 2, que igual nos va a unir en una sola cadena todo. Ahora, tenemos aquí también las funciones que son el to lowercase o to uppercase, que lo que hace es convertir toda la cadena en minúsculas y esta va a llevar toda la cadena a mayúsculas. Entonces aquí está. Lo que teníamos aquí, el caballero negro, lo pasa todo a minúsculas. Y aquí, aumento de energía, lo ha vuelto todo mayúscula. Ahora también podemos usar funciones booleanas para identificar de las cadenas. Entonces aquí tenemos una cadena que declaramos la cadena algo. Y aquí podemos preguntar si cadena is empty para ver si está vacía la cadena. En caso de que esté vacía, nos muestra el mensaje de está vacía. Y en caso contrario, no está vacía. Aquí lo declaramos, lo ejecutamos y aquí nos muestra que no está vacía. En este caso sí está vacía. Esos son operadores booleanos que nos van a servir para identificar algunas cosas. Esto solo nos da respuesta si es verdadero o si es falso. Entonces aquí tenemos también las funciones para identificar si contiene esos caracteres. Entonces con el punto contains nos va a ayudar a identificar si la cadena principal tiene esta secuencia de caracteres. Tenemos AL. Entonces aquí tenemos que sí contiene. Entonces aquí nos va a mostrar que contiene, porque es verdadero. También podemos preguntar si esta cadena inicia con esto
con start with, o también podemos preguntar si termina con esta cadena. Esto nos va a servir simplemente para identificar algunas partes del código, algunas partes de nuestra cadena principal. Ahora, también tenemos las funciones que es .split, que esto nos ayuda a separar nuestra cadena en un vector. El .split lo que necesita es un carácter el cual va a identificar nuestra cadena principal y cada que identifique va a separar la cadena. Entonces cada vez que identifique esa diagonal va a separar en espacios. Este va a ser un espacio, este es otro, este otro y este otro. Entonces dentro de este vector que lo declaramos de tipo string se va a almacenar. Aquí no necesitamos declarar el tamaño del vector, simplemente con el .split ya se van a ir almacenando cada uno de los valores de la cadena en una posición de nuestro vector. Entonces aquí lo vamos a ejecutar y aquí tenemos que en la posición 0 está la, posición 1 PDS, posición 2 es y así sucesivamente. Ahora, también podemos hacer que esta cadena nos imprima, o bueno, que nos cuente cuántas veces se repite este carácter. Lo que hacemos es un for que vaya de 0 hasta el tamaño de la cadena y pregunte si cadenita.charat, que solamente va a tomar un carácter en la posición i, si es igual a la letra e, aquí va a sumar en 1 el valor de c. Y al último nos va a dar la cantidad de veces que se ha repetido este valor. En este caso solo son 2. Y ahora para acabar esto, podemos declarar igual aquí strings, el tipo A, string A, que va a ser igual a hola, y string B que va a ser igual a hola. Aquí la diferencia es que uno está con H y otro está, uno está con minúscula y otro con mayúscula. Para poder comparar cadenas podemos utilizar lo que es el punto equals, que nos va a comparar la cadena A con la cadena B. Entonces aquí nos va a dar si son iguales o no. En este caso nos va a decir que son diferentes por el tema de la mayúscula. Como uno tiene una letra mayúscula y el otro no, ya no son iguales. Por más que sea la misma letra, uno está mayúscula y otro en minúscula, entonces eso el código lo toma en cuenta. Y para que eso no tome en cuenta esa restricción, podemos utilizar el equals ignore case, que eso es lo que hace, es, como les decía, no va a tomar en cuenta aquí las mayúsculas y minúsculas, solo va a tomar si son las mismas letras. Entonces, en este caso sí son iguales, ignorando las mayúsculas y minúsculas. Y ya lo último, que es convertir números, podemos declarar un string que sea num, donde declaramos aquí números, que en este caso va a ser 12.545. Si nosotros imprimimos este valor y le ponemos un más 300, lo que va a hacer es concatenar esta cadena con este valor, porque no estamos declarando en ningún momento que esto es un entero, sino que es una cadena. Entonces simplemente lo va a concatenar. Y aquí tenemos lo que tenemos el valor de num seguido del 300 que hemos puesto aquí atrás. Entonces, para poder sumar el valor de una cadena, tenemos que parsear. Entonces, declaramos primero una variable tipo entero, que va a ser n, donde utilizamos el integer.parseInt, entre paréntesis, nuestra cadena, que en este caso es 12.345. Y aquí le sumamos los 300 y vamos a imprimir el valor de n. Entonces, recién va a poder sumarse
el valor. Y para hacer lo contrario, es parecido. Tenemos que declarar, tenemos una variable entera, que es x, que es igual a 100, y para pasarlo a string tenemos que hacer igual. En este caso es un value of string.value of x, que es nuestro número, y eso lo imprimimos, y esto ya lo imprime como si fuera un carácter. Y aquí, pues, si nosotros sumamos algún otro número, simplemente lo va a concatenar y no lo va a sumar porque ya este st lo tiene como una cadena de caracteres y no como un número entero.